Ángulos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y este video tutorial es grabado para el canal Asesoría Académica. Vamos a analizar qué son los ángulos, definición, partes, notación, sistemas de medida, clasificación, líneas notables de los ángulos y teoremas básicos. Ángulos. ¿Qué es un ángulo? Cuando dos rectas se intersecan, se conoce con el nombre de ángulo a la medida entre estas rectas. Es decir, se interseca esta recta con esta recta y esta parte de aquí se le llama ángulo. A veces le llaman lado inicial y lado final a uno o a otro, dependiendo de la posición, pero en todo caso lo que está adentro se le llama ángulo. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? Entonces tenemos dos lados que, como les dije, pueden llamarse inicial y final dependiendo del caso. El punto de intersección se le llama vértice y la abertura entre los lados se le llama medida del ángulo. Notación de los ángulos. Los ángulos tienen muchas formas de notación que son uniformes entre todos los ejercicios. La primera forma de notación es según el alfabeto griego. Entonces, se le pone aquí adentro una de las letras del alfabeto griego y este sombrerito, yo le llamo sombrerito, es como una especie de triángulo sin la base. Entonces, normalmente se utiliza alfa, beta, gamma, beta, epsilon, se le utiliza más a teta, se le utiliza a sigma, se le utiliza omega, son las más utilizadas, pero ustedes pueden usar la que les guste. Lambda también es muy utilizada, mi. Otra forma de notar un ángulo es a través de una numeración. Yo le pongo una liñita y a ese se le llama el ángulo 1, igual es el 1 con un sombrerito para que no se confunda con cualquier otro número. Pongo 2 líneas, será el ángulo 2, pongo 3 líneas del ángulo 3 y así sucesivamente. Según el vértice, entonces este vértice le pongo la letra B mayúscula, entonces este ángulo sería el ángulo B. Este vértice es el vértice O, entonces este ángulo sería el ángulo O. No se olviden nunca de ponerle el sombrerito. Adicionalmente se le suele poner a través de las letras. Los puntos de los lados son A y C y el punto del vértice es B, entonces el vértice siempre va al medio. Entonces este es el ángulo ABC o también CBA. Cualquiera de los dos podría ser este ángulo. Y se le pone sombrerito a la letra del vértice. Este sería M o K, o también se podría llamar K o M. Entonces siempre va al medio la letra del vértice, entonces en este caso la O que va con sombrerito. Sistema de medición de ángulos. Los sistemas de medición de ángulos hacen referencia a la división de la circunferencia en una cantidad específica de partes según su tipo. Sistema centesimal. Ese es el primero que vamos a analizar. El sistema centesimal, a este sistema se lo conoce como sistema francés de medición de ángulos. Este es muy poco usado. Se basa en que la vuelta completa de la circunferencia se divide en 400 partes y estos se conocen con el nombre de grados centesimales. Y para reconocerlos se le coloca una letra G. Entonces, esta es la circunferencia y empezaríamos en 0, 100, 200, 300 y 400. Y se le pone una G en la parte superior como exponente. Entonces, esta abertura representaría un grado centesimal. Y una vuelta, en este caso, equivale a 400 grados centesimales. Este sistema casi no se utiliza, o al menos nosotros no lo vamos a utilizar, pero es bueno conocer todos los sistemas. Sistema radial o circular. Este es muy utilizado, sobre todo en la física. Aquí en la geometría también bastante. El sistema radial o circular es un sistema de medición que implica la utilización de la medida de medición denominada radiano.
la cual equivale a la abertura generada por la intersección de dos radios con un segmento de circunferencia que sea igual al radio. Entonces, esta es la circunferencia, este es un radio, este es otro radio y este es un arco de circunferencia. Ahora, si yo corto este arco de circunferencia y le pongo recto, eso equivale también, esta distancia equivaldría también al radio. Cuando ocurre que este es radio y esta también es radio, a la abertura de aquí se le llama un radiano. RAD significa radiano. Entonces, ahora decimos que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces ahí viene la letra pi. Letra griega igualmente, en este caso una vuelta equivale a 2 pi radianes, es decir, 3.14 por 2, 6.28 vueltas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poco más de vueltas equivale a toda la circunferencia. Entonces vamos a recordar siempre que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Sistema sexagesimal. Este es uno de los más utilizados. Es el más utilizado y se basa en que toda la vuelta de la circunferencia se divide en 360 partes y las medidas de estas partes se conocen con el nombre de grados sexagesimales. Adicionalmente se utilizan los minutos y segundos sexagesimales que no tienen nada que ver con las horas del día, por cierto. La relación entre estos es que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales que no tienen nada que ver con los minutos del día. Entonces tengo la vuelta 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y regreso. Esta abertura de aquí a acá equivale a un grado sexagesimal. Y aquí decimos que una vuelta es igual a 360 grados y que un grado equivale a 60 minutos o a 360 segundos. Cuando pongo una liñita digo minutos, cuando pongo dos liñitas digo segundos. Relaciones entre los sistemas de medición de ángulos. Entonces, el sistema tengo el centesimal, el circular y el sexagesimal. Entonces, en el centesimal yo tengo que 400 grados centesimales equivale a 2 pi radianes. Y en el sexagesimal tengo que 400 grados centesimales equivale a 360 grados sexagesimales. En el sistema circular tengo que 2 pi radianes equivale a 400 grados centesimales y que 2 pi radianes también equivale a 360 grados sexagesimales. En el sistema sexagesimal tengo que 360 grados sexagesimales equivalen a 400 grados centesimales y en el circular 360 grados sexagesimales equivalen a 2 pi radianes, que en realidad son las mismas unidades, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para hacer transformaciones entre los sistemas, que el que más vamos a utilizar es el circular y el sexagesimal. Por ahí tal vez algún problema medio extraño que esté en centesimal, pero casi nunca. Relaciones más utilizadas. Entonces ya sabemos que, como dijimos que vamos a utilizar el circular y el sexagesimal, tenemos que 360 grados sexagesimales equivale a 2 pi radianes. 270 grados sexagesimales equivale a 3 pi sobre 2 radianes. 180 grados equivale a pi radianes y este es el más utilizado. 90 grados equivale a pi sobre 2 radianes, 60 grados pi sobre 3 radianes, 45 grados pi sobre 4 radianes y 30 grados pi sobre 3 radianes. Entonces, normalmente son los que más se utilizan en los problemas, este tipo de transformaciones para estos ángulos notables, que son los más importantes. Ahora, si no tuviera el más importante, simplemente, por ejemplo, me dieran 5 pi sobre 4, entonces lo único que hago, veamos, anotemos, si me dieran 5 pi sobre 4,
lo único que hago es coger y puedo decir, pi sobre 4 es 45 y 45 por 5. O si no, directamente digo que esto equivale a 180 grados. Entonces, siempre en vez de pi, yo puedo poner 180, perdón, disculparán esos números grados. Entonces sería 5 por 180, 5 por 180 grados sobre 4. Entonces yo sé que 180 sobre 4 simplificando es 45. Entonces entre estos dos es 45, entonces sería 5 por 45. Entonces me quedaría 5 por 45 y eso sabemos que es 225 grados sexagesimales. Entonces siempre yo puedo hacer esta transformación, es decir, en vez de pi simplemente le pongo 180 grados sexagesimales y hago la operación que me quede y ya tendría directamente la transformación. Clases de ángulos. La primera clase de ángulos es según su medida. Tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo, que en este caso le he puesto la letra θ, es el ángulo que está entre 0 y 90 grados sexagesimales. Es mayor que 0 grados, pero es menor que 90 grados. No llega a ser 90 ni llega a ser 0. A ese se le llama ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto. Ese es el que es exactamente igual a 90 grados y se le representa con este cuadrito, ¿no? Siempre con el cuadrito decimos que es ángulo recto. El ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados, pero a la vez es menor de 180 grados. Entonces, a ese ángulo se le llama ángulo obtuso. Y finalmente, el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que es exactamente igual a 180 grados sexagesimales, llamado ángulo llano. Por su medida, los ángulos se clasifican en ángulos complementarios, donde tendría alfa más beta es igual a 90 grados. Los ángulos complementarios son 2, 1 y 2. No puede haber más de 2. Entonces son dos ángulos que sumados me den 90 grados. A ese se le llama ángulos complementarios. Ángulos suplementarios igualmente es 1 y 2. No pueden ser más de 2. Son dos ángulos que sumados entre sí me dan 180 grados. A ellos se les llama ángulos suplementarios. Por su posición tenemos ángulos adyacentes. En este caso, este es el lado inicial del 1, este es el lado final del 1, de alfa. Pero el lado final de alfa es el lado inicial de beta, entonces, y también tiene el lado final. Entonces tengo alfa y beta. Son dos ángulos que están uno a continuación de otro y comparten un lado. Eso se les llama ángulos adyacentes. Ángulos consecutivos son aquellos que están uno a continuación del otro, pero comparten un lado de esta forma. Es decir, este lado final es el lado inicial del otro, pero no están uno a continuación del otro pegados como en el caso de los adyacentes, sino están separados. Entonces aquí tendría alfa, beta y gamma, se les llama ángulos consecutivos. Opuestos por el vértice. Cuando se cruzan dos rectas, se generan cuatro ángulos. En este caso, alfa, beta, gamma y delta. En este caso, los ángulos opuestos por el vértice, siendo este el vértice, son alfa y gamma y beta y delta. Son opuestos por el vértice porque están uno a un lado del vértice, otro al otro lado del vértice. Por su posición, también vamos a tener este tipo de ángulos. Cuando tengo dos rectas cruzadas por una secante, no he dicho que son paralelas ni nada, sino son solo dos rectas. Tendría el ángulo 3 y el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6 se los llama ángulos internos. ¿Por qué? Porque están entre las dos rectas, adentro. El ángulo 1, 2
7 y 8, en cambio, se los llama ángulos externos porque están por fuera de las rectas. 3,6 y 4,5 se les llama alternos porque uno está al lado izquierdo y otro al lado derecho de la secante. Lo mismo acá, uno está al lado derecho y otro está al lado izquierdo, por eso se les llama alternos, e internos porque están dentro de las dos rectas. 1 y 8, 1 y 8 y 2 y 7. 2 y 7 se les llama alternos porque uno está a la derecha y otro está a la izquierda, o está a la izquierda, otro a la derecha, pero externos porque están por fuera de las rectas, por fuera de las rectas. 1,5, 2,6, 3,7 y 4,8 se les llama ángulos correspondientes. Entonces esos son ángulos correspondientes. 3,5 y 4,6 se les llama colaterales internos. Son como los alternos internos, sino que ahí sí están los dos a la derecha o los dos a la izquierda. Colaterales internos, 1,7 y 2,8 se les llama colaterales externos. Líneas notables en los ángulos. Entonces, la primera línea notable es la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Es aquella que divide a un segmento o una recta en dos partes exactamente iguales y es perpendicular a la recta que parte. Es decir, todo este segmento y todo este segmento son iguales, por eso tienen estas dos rayitas. La mediatriz es perpendicular a esta. Bisectriz. El bi significa bisecar. Es aquella que biseca o parte en dos ángulos iguales a un ángulo grande. Entonces aquí yo tengo el ángulo alfa. Ese ángulo alfa está partido en un ángulo 1 y un ángulo 2 por esta recta. Entonces esta recta de rojo se le llama bisectriz, la que biseca en dos partes iguales. Propiedades de los ángulos. Yo tendría un postulado inicial. Ya vimos en el video anterior, que por cierto deberían verlo, de segmentos, que es un postulado. Cuando se tienen dos rectas paralelas, eso es importante, paralelas, cortadas por una secante, la suma de sus ángulos colaterales internos es 180 grados. Es decir, alfa y beta deben valer sumados entre sí 180 grados sexagesimales. Entonces eso es siempre que sean paralelas. Cuando no son paralelas me va a salir alfa más beta cualquier otro ángulo que no sea 180 grados. Entonces cuando dos rectas son paralelas entre sí, la suma de sus ángulos colaterales internos es igual a 180 grados. Vamos con los teoremas. Voy aquí a enunciar algunos teoremas importantes que serían adecuados conocerlos para poder pasar al siguiente video, que ya van a ser ejercicios. Entonces, todo par de ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales. Entonces, en este caso yo tendría que alfa y beta deben ser iguales. Entonces, como es un teorema, demostrémoslo. Vamos con la demostración. Esta sería la tesis del teorema, ¿no? Pues la demostración sería que sabemos que beta, y aquí le he puesto gamma a este ángulo, beta más gamma es igual a 180 grados porque son ángulos suplementarios, o esto de aquí es un ángulo llano. Listo. También sabríamos que alfa más gamma es igual a 180 grados por la misma razón, ¿no? Son ángulos suplementarios o esto de acá es un ángulo llano. Entonces, como los dos son iguales, vamos a igualar. Entonces, este 180 es igual a este 180, en consecuencia, esto de aquí debería ser igual a esto de acá. Me queda que alfa más gamma es igual a alfa más gamma. Entonces, el gamma se puede simplificar o le pasan a restar. Y entonces me queda que alfa es igual a gamma.
Entonces queda demostrado que los ángulos opuestos por el vértice son iguales entre sí. Teorema 2. Cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, se puede decir que tanto los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes son congruentes entre sí. Congruentes significa que son iguales. Entonces, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos rectas paralelas. No se olviden que son solo para rectas paralelas. Entonces, los alternos internos deberían ser iguales. Esta sería mi tesis, ¿no? Yo tendría que llegar a que 3 es igual a 6 y que 4 debe ser igual a 5, porque son alternos internos. Ahora demostramos. Yo sé que 3 más 5 es igual a 180 grados porque son colaterales internos, que dijimos que era un postulado. Una vez que tengo eso, digo 5 más 6 es igual a 180 grados porque es un ángulo llano. Igualando lo mismo que hicimos en el caso anterior, 180 es igual a 180, entonces si 3 más 5 es igual a 5 más 6, se simplifican los 5 y me queda que 3 es igual a 6. Y entonces queda demostrado que los ángulos alternos internos son iguales. Ahora también el 4 es igual al 5. Se demostraría de la misma forma, ¿no? 4 más 6 es igual a 180 grados porque son colaterales internos. 5 más 6 es igual a 180 grados porque es un ángulo llano. Igualamos los 180 y tendría que 4 más 6 es igual a 5 más 6 y 6 con 6, chao. Y me queda que 4 es igual a 5, ángulos internos son iguales, alternos internos. Ahora vamos con los externos. Sería 1 y 8 deberían ser iguales y 2 y 7 también deberían ser iguales porque son ángulos alternos externos. Vamos a demostrarlo igualmente, ¿no? Ya sabemos que 4 es igual a 5. ¿Por qué? Porque eran alternos internos. O sea, yo puedo partir de una demostración anterior que ya hice para demostrar otra cosa posterior. Entonces, como 4 es igual a 5 y también sabemos que 5 es igual a 8 y 1 es igual a 4 porque son opuestos por el vértice que también ya demostramos, entonces yo podría decir que en vez de 4 aquí puedo ponerle 5 y entonces estos dos serían iguales. Entonces, si 5 es igual a 5, 1 debe ser igual a 8. Entonces, directamente yo ya podría decir que 1 es igual a 8. Entonces, queda demostrado que los ángulos alternos externos son iguales. Nos faltaría el 2 igual al 7. Lo mismo, ¿no? 1 es igual a 8 por alternos externos, que ya demostramos ahorita. Entonces, 1 más 2 es 180 grados por ángulo llano y 7 más 8 es igual a 180 grados por ángulo llano. Entonces ahora igualamos los dos y tenemos que 1 más 2 es igual a 7 más 8 y también tenemos que 1 es igual a 8. Entonces se van estos dos y por eso me queda que 2 es igual a 7 y entonces queda demostrado que los ángulos alternos externos también son iguales. Vamos con los ángulos correspondientes. 1 debería ser igual a 5, 2 debería ser igual a 6, 3 debería ser igual a 7 y 4 debería ser igual a 8. Eso se llaman ángulos correspondientes. Se demuestra como todos los anteriores, o sea, de la misma forma. Eso le queda como tarea a la persona que está viendo este video para que demuestre. Teorema 3. Si se tiene un par de ángulos suplementarios, el ángulo entre las bisectrices de estos es 90 grados. Entonces yo tengo aquí un par de ángulos suplementarios, alfa y beta. La suma de ellos, porque son suplementarios, es igual a 180 grados, o también podemos decir que es un ángulo llano. Entonces saco una bisectriz del ángulo alfa y saco una bisectriz del ángulo beta, siendo este 1 y 1 y este 2 y 2. Entonces, esas bisectrices deberían generar un ángulo recto. Veamos, demostrémoslo.
Sabemos que alfa más beta es 180 grados porque son ángulos suplementarios. Sabemos que 2 veces el ángulo 1, listo, 2 veces el ángulo 1, más 2 veces el ángulo 2 genera un ángulo llano. Entonces por eso 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2 es igual a 180 grados. O también puedo decir que alfa es 2 veces el ángulo 2 y que beta es 2 veces el ángulo 1 y por eso es 180 grados. Saco factor común, 2 que multiplica 1 más 2 es igual a 180 grados y entonces me va a quedar que este pasa a dividir y 1 más 2, que es esto, 1 más 2, que es esto, es igual a 180 grados dividido entre 2, por ende 1 más 2 es igual a 90 grados y queda demostrado. Muchas gracias por ver nuestros videos. No te pierdas los siguientes videos donde ya vamos a hacer ejercicios completos de este tipo de problemas con ángulos. No te olvides de darle un buen like al video, suscríbete al canal, dale a la campanita. Si necesitas algún tipo de asesoría académica, te dejo todos nuestros datos y nuestros links y nuestras redes sociales en la descripción. Y no te olvides de darle un buen like si te sirvió y te gustó este video.